el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, un excelente abogado que apoyó a la lucha contra la minera en Panamá, dice, entre otras cosas, que esta quincena se pagará por cheque y no por ACH. En el municipio de Panamá, vamos a escucharlo a continuación. Mira, ahorita lo que estamos en una etapa de auditoría de puestos. Esto es lo que nos permite a nosotros identificar personas que están yendo a trabajar y quienes no están yendo a trabajar. Excelente, excelente. Ya hemos encontrado en algunos lugares cheques de la quincena pasada que no se retiraron. Entonces eso nos indica de que hay alguna situación. Los cheques hasta el día de hoy no han sido retirados. Son unos sinvergüenzas, son las botellas que no han ido a buscar su cheque. ¿Qué van a buscar? Reténganlo y saquen esa plata y pónganla a funcionar en otra cosa. Estamos sacando, hoy sale el anuncio donde estamos publicando a concurso 10 posiciones de auditores. ¿Aproximadamente cuántos Lo cheques? que buscamos con esto es fortalecer la unidad o la dirección de auditoría interna que casi que desapareció en la administración pasada. Qué bárbaro. Sin auditoría, estaban haciendo lo que les daba la gana. ¿Qué pachanga tenían ellos allá en el municipio? Quedaron como 4 funcionarios y ninguno es idóneo. Bótalos o ponlos en otro puesto, aseadores o choferes o seguridad. Entonces lo que buscamos es con eso es poder nosotros tener las herramientas para lograr hacer esa auditoría y luego, una vez determinado si hay lesiones, poner las denuncias respectivas. ¿Cuántos cheques se encontraron? ¿Cuántos cheques se encontraron? No, en esa ocasión veníamos nosotros entrando, así que fueron alrededor como de 4 o 5 cheques en esa unidad. Esta quincena se va a hacer un pago por cheque, no se va a hacer pago por ACH. O sea que tienen que venir a firmar el cheque. Tienen que venir a firmar el recibido y así se van a dar cuenta. Eso va a poder determinar también las personas que están cobrando o no están cobrando. Pero hasta ahora, ¿qué cantidad de personas tiene confirmado que realmente no estaban trabajando y cobraban para la... Es que no se puede determinar, o sea, recuerda que son auditorías. La auditoría hasta que termine no puedes ni siquiera tirar una cifra o un número. Lo que nos va a permitir eso, una vez termine la auditoría, es que el señor alcalde entonces pueda decir públicamente qué es lo que hay o qué es lo que se encontró para poder nosotros determinar efectivamente si hubo o no hubo, porque hay personas que de repente 2 o 3 días no fueron a trabajar, pero aparecieron ahora, entonces ellos tienen que dar las justificaciones. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que terminar primero para responsablemente decirle al país qué es lo que nos hemos encontrado. Que son bellezas. No solamente decirle al país, Roberto, usted sabe, usted es abogado, usted sabe que tiene que poner en cintura a estos sinvergüenzas. ¿Se van a presentar las denuncias en el momento que tengan? Todas las denuncias que sean necesarias se van a presentar. Ese es un tema que nosotros lo tenemos claro. Nosotros no vamos a cargar responsabilidades ajenas. El alcalde Faria dijo que presenten las pruebas, va a lanzar un concreto. En su momento se verá, cada uno con su conciencia. Nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar un municipio que fue completamente abandonado. Totalmente abandonado. Determinará entonces lo que arroje la auditoría para entonces hacer acciones ante el Ministerio Público. Efectivamente, nosotros tenemos, mira, yo soy abogado y yo soy una persona de ley. Yo tengo que seguir mi proceso y mi procedimiento. Una vez tengamos los elementos de convicción necesarios, presentamos la denuncia. Nosotros no vamos a hacer una feria de denuncias sin tener las pruebas. O sea, si yo voy al Ministerio Público, porque yo tengo los elementos de convicción. Mira. Eso es verdad. Él no se había pronunciado. Él solamente estaba denunciando algunas irregularidades a través de Mayer Mirachi, porque obviamente él le da información, a él le llega información, y él no había dicho nada sobre los temas. Y ahora que está hablando del asunto, está clarito. No vamos a gastar pólvora en gallinazo. Cuando tengamos todos los elementos, entonces haremos las gestiones pertinentes. Esa es la palabra correcta por parte del vicealcalde, un abogado de profesión, y no cualquier abogado chichipati. Este sí sabe lo que estamos hablando. Así que totalmente de acuerdo con las palabras del honorable vicealcalde, que estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Y ese concurso y esa firma por cheque, de verdad que saben lo que están haciendo. Van a poner a brillar esa alcaldía. Primero hay que hacer una depuración, una limpieza desde adentro para que pueda funcionar todo. Y claro, esos cheques retenidos pueden servir para hacer reparaciones dentro, para subir la moral a los empleados. Muy buena idea, que se aproveche para darle un mejor ambiente laboral a los trabajadores, para que también hagan un buen trabajo, porque no hay nada mejor que una excelente atención al público. You know,